buenas tardes, buenos días. No sé la hora que usted lo va a escuchar o a ver este audio. Pues es un placer saludarlo, una bendición poder enseñar algo de la palabra de Dios, ya que es un privilegio muy grande que Dios nos ha dado a los hombres, a las mujeres en la tierra, de poder predicar que ni los ángeles lo pueden hacer, esperando y confiando que el Santo Espíritu de Dios haga la obra en cada una de las personas que los va a escuchar y que sirva para un crecimiento, que sirva para un reflexionar, para entender las cosas de Dios. En esta noche pues vamos a hablar de un tema muy poco conocido, porque muy poco se lo predica, pero que es muy importante, muy importante. Se llama acerca del arrebatamiento de la iglesia. Bueno, nosotros sabemos, la palabra de Dios dice en Mateo 22:29, dice la palabra de Dios esto. Vamos a verlo. A ver. Mateo 22:29. El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Aquí Jesús está exhortando, enseñando a los maestros de la ley, a los escribas, a la gente que enseñaba en el tiempo de él en Israel, gente que se dedicaba a aprender la Torá, a aprender los códigos, porque ellos eran muy dedicados, porque según la palabra de Dios, la persona que se dedicaba a enseñar las cosas de Dios y lo hacía solamente eso, para que lo haga bien. Y Jesús, cuando él vino, ya sabe que el mayor conflicto que tuvo fue con los fariseos y los religiosos de ese tiempo, porque ellos se creían pues que ellos sabían todo, y cuando vino Jesús les destruyó todos sus argumentos. Y este es un versículo que dice: el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. ¿Qué significa? Al no conocer las Escrituras, ignoran el poder de Dios. El poder de Dios está en las Escrituras. Por eso es que es importante que nosotros, el pueblo de Dios, seamos personas estudiosas de la palabra, que escudriñemos las Escrituras, que no la leamos por leer, y los que leemos, porque creo que hay mucha gente que no lee la palabra. Al no leer la palabra, usted ignora todas las promesas que Dios tiene para su vida, para su familia, para su pueblo. ¿Y qué pasa? Cometemos muchos errores. Por eso aquí Jesús está condenando a los maestros de la ley. ¿Por qué? Y este tema que estamos hablando hoy acerca del arrebatamiento de la iglesia es una de las doctrinas más importantes, pero es la doctrina más olvidada. Porque de todo queremos aprender los 12 pasos para ser un buen maestro, los 10 pasos para ser un buen líder, cómo ser próspero, y no es malo, es bueno. Pero lo importante es escudriñar la palabra. Y aquí nos vamos ahora a ver cómo Pablo nos habla de este acontecimiento tan importante. Vamos al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Pablo, que fue un gran hombre, que se puede decir, él no vivió con Jesús, él no estuvo en el tiempo de Jesús, pero él ha sido una de las personas que más libros escribió y tuvo la revelación más alta de todos los apóstoles. ¿Por qué?
porque él se dedicó su vida totalmente al estudio de la palabra de Dios. Vamos a leer aquí el versículo, vamos a comenzar desde el versículo 13, ¿no? Dice así Pablo, dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Muy bien. Esto también es muy importante enseñarlo, ¿no? Aquí Pablo dice que los creyentes, ¿no? Los creyentes, ¿qué sucederá con los creyentes que han muerto? Es verdad que la muerte es algo doloroso porque significa separación, significa de que no vamos a volver más a ver al ser amado, al ser querido, que Dios se lo llevó. Eso trae pues para nuestra alma, para nuestros sentimientos, mucho dolor. Y le cuento que no es pecado llorar, que no es pecado tener un tiempo de luto, pues, o sea, como le digo, de tristeza. Pero lo que sí es malo es pensar y creer que la persona que murió está en el cementerio. No. Por eso dice Pablo aquí, para los que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Porque aquí está hablando de los muertos en Cristo. O sea, Dios establece siempre diferencias. Y Él no es lo mismo la muerte de una persona creyente en Cristo que uno que no crea, que nunca recibió, que siempre no quiso saber nada de Dios. No es lo mismo. Y las dos personas no van al mismo lugar. Por eso es un gran error que la iglesia tradicional se muera quien se muera, pues en el tiempo de la ceremonia que estamos pidiendo que los ángeles lo vengan a llevar al cielo, que ya lo están recibiendo, que ya, eso es mentira, mentira. La Biblia lo habla muy claro. Dice, porque para que no se entristezcan, porque el saber qué pasó, al que no lo sabe, le va a dar más dolor, más cargo de conciencia. Pero el que sabe, aunque le dé tristeza, sabe que esa persona ya no está con nosotros, pero está con Jesús. Porque Él en su vida lo recibió, lo aceptó y vivió de acuerdo a su palabra. Por eso hay otra parte de la Biblia que dice que es honrosa ante los ojos de Dios la muerte de sus santos. O sea, por eso mismo, por esa fe y esa esperanza que tenemos, pues nosotros no debemos hacer lo que los demás hacen. Y vamos a ver, ¿qué más dice? Pues ya que creemos Jesús, en el 14, ¿no? Ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que Jesús vuelva. Dios traerá con Él a los creyentes que hayan muerto. Miren, Jesús también murió. Jesús experimentó ese momento de soledad, descendió, dice la palabra, descendió a lo más profundo de los infiernos, porque Él tenía una misión ahí. Él experimentó el dolor de la muerte, y una muerte tan terrible como fue la muerte de cruz. Ninguno creo que hemos pasado por allí. Entonces, pero aquí la palabra nos dice que cuando Jesús vuelva, o sea, Jesús va a regresar. ¿Sabe que sí? Y van a haber dos eventos tremendos y extraordinarios. La primera vez que va a venir Jesús, no va a descender a la tierra. Dice la palabra que Él se va a quedar en los aires. En el aire. ¿Y por qué se queda en el aire? La segunda vez que Él venga, cuando venga a juzgar a las naciones y a establecer su reino, allí sí va a descender. Y la palabra lo dice a dónde va a descender, cómo va a descender.
Pero hoy estamos hablando de este gran, pero gran acontecimiento. Imagínense, a ver, ¿qué es un rapto? Rapto es un acto violento, ¿verdad? Algo que es inesperado, algo que a la persona la coge de sorpresa. Ese es un rapto. De repente estamos oyendo ahora que secuestraron, que robaron niños. Qué cosa más terrible. Cómo me duele el corazón ver las noticias. Una niña, un niño, un pequeñito, un joven, un adolescente. Qué tiempo tan terrible que estamos viviendo. Fueron violentados, fueron raptados para la maldad. Pero acá Jesús viene a raptar su iglesia para el bien. ¿Y qué dice la palabra? ¿Cómo será? Que Dios traerá con él a los creyentes que hayan muerto. Y vamos a seguir, no nos vamos a detener aquí. El 15. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Ya, pues el Señor mismo descenderá del cielo. El Señor Jesús, dice, descenderá del cielo con un grito de mando, con autoridad. Por eso Jesús ya no viene como el cordero inmolado, como el siervo sufrido. Ahora viene con voz de mando, con trompeta de Dios. ¿Y cómo será? Dice con voz de mando, ¿no? Los que estemos vivos. ¿Qué significa esto? Significa de que, si Dios permite, habremos muchos que no vamos a experimentar la muerte. No. Los que seamos arrebatados no vamos a experimentar la muerte, sino que vamos a pasar de un momento a otro. Ya le voy a ir explicando, ¿no? Esto va a ser un acontecimiento terrible, tremendo, una noticia bomba. De repente desaparecieron millones de seres humanos. Unos manejando el carro, otros en un avión, otros en su casa, y de repente encuentra la ropa. ¿Qué cosa? ¿Qué acontecimiento tan grande? Pero le digo una cosa, el mundo lo sabe, el diablo lo sabe. Por eso él ya está preparando al mundo para esta noticia. ¿Sabe cómo lo está preparando? Ya se han inventado desde hace muchos años que los ovnis están visitando la Tierra, que seres extraterrestres están viniendo a la Tierra y que van a llevarse a los seres humanos. Nosotros los que conocemos la palabra, los que no ignoramos la palabra, sabemos que los seres extraterrestres son demonios. Son seres extraterrestres, pero no es cosa buena, son demonios. ¿Por qué? Cuando se sepa esta noticia, ¿sabe qué van a decir? Los extraterrestres se lo llevaron. Ellos se los llevaron. Mire, ya se venía anunciando, se venía diciendo, pero no es así. No es así. Y mire cómo el hombre se está preparando. Dicen las noticias que en Estados Unidos, en Colorado, están construyendo un laboratorio, según para esconder ahí a mucha gente. ¿Sabe cómo se llama el laboratorio? Ese lugar se llama Lucifer. Mire, ¿de dónde viene? Por eso es que nosotros, el pueblo de Dios, tiene que estar siempre en comunión con Dios y también estudiando la palabra, escuchando, porque Dios no quiere que estemos desactualizados. Entonces, por eso Pablo dice, no quiero que ignoren. Ustedes tienen que saber. Y tienen que saber que hay la diferencia entre el que muere en Cristo y el que no muere en Cristo.
porque dice que el que muere en Cristo duerme. Su cuerpo duerme. Su alma y su espíritu salen. ¿Y sabe dónde van? Al Seol. A esperar a Jesús. Ahí están, cuidaditos, guardaditos. Pero los que no son creyentes no van al Seol. Y eso sí es tremendo. Por eso en el cementerio ya no está ni el espíritu ni el alma de la persona. Solo está el cuerpo. Por eso no es bueno ir a los cementerios. ¿Para qué el Señor tiene a la gente en el Seol? Los que mueren en Cristo. Para esperar el juicio. Sabemos que va a haber un juicio a todas las naciones. Nadie se va a escapar de ese juicio. Por eso, para anticiparse a todas estas cosas, el mundo y el diablo se están preparando con el anticristo, con las leyes inmorales, con el pecado que domina al mundo, las doctrinas falsas, la frialdad y la desobediencia y el desorden del pueblo cristiano, que ya, como dice Isaías, que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Eso dice la palabra, que Dios lo condena. Y vamos a seguir viendo. Vamos a ver un poquito de lo que dice la palabra aquí. Dice, le decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros los que todavía estaremos vivos cuando el Señor regrese, nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel. El arcángel tocará la trompeta y dice, y con trompeta de Dios. ¿Sabe que las trompetas son instrumentos bíblicos? El pueblo de Israel usaba la trompeta para llamar al pueblo, para reunirlo, para darle enseñanza. Otro con un sonido. También usaba la trompeta cuando quería reunir a su pueblo para la guerra. Eso tenía otro sonido. Pero esta trompeta que la vamos a escuchar es una trompeta especial que no todo el mundo la va a escuchar. Por eso Pablo nos dice, por tanto no durmamos como los demás, sino que velemos y estemos sobrios. Imagínense el guardia, ¿qué hace? No duerme, él vela. Él está mirando qué puede suceder en la noche. Así dice Pablo que nosotros debemos ser. Vamos al 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes se levantarán de las tumbas. Imagínense. Luego junto con ellos nosotros los que sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados. ¿Dónde? En las nubes. En las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Imagínense qué acontecimiento. Y si usted puede decir, bueno, a mí me han enseñado, he escuchado que esto del arrebatamiento y no pasa nada. Recordemos la palabra de Dios. Dice el libro de Eclesiastés que lo que fue, volverá a ser. Tenemos el ejemplo de Noé. Noé predicó y construyó el arca por 120 años. ¿Y qué decía la gente? Lo mismo que dice ahora. ¿Qué arrebatamiento ni qué cosa? Esos son inventos. Ya decía lo mismo acá. ¿Cuántos se salvaron con el diluvio? Solo Noé, sus hijos, su esposa y sus nueras. ¿Y cuánta gente murió? Por eso nosotros como iglesia estamos en el deber, en la obligación
de enseñar estas cosas, de saber y vivir para que la iglesia despierte, para que la iglesia sepa cuál es la esperanza bendita. Nuestra esperanza es que vamos a salir de este mundo, porque el momento que la iglesia sea arrebatada, se va junto con la iglesia y el Espíritu Santo. Y entonces la verdadera ira de Dios será derramada. Ahorita nomás estamos en ensayos. Estamos en ensayos y nos tienen asustados. Y estamos preocupados. Tanto el impío como el cristiano. Tanto el que conoce como el que no conoce. Porque las cosas se están dando. Porque vemos las noticias. Porque Dios es buena, nos está enviando señales en el cielo, en la tierra, en el agua. Entonces, nosotros no podemos decir que no sabemos. Por eso aquí Dios nos está hablando de este gran acontecimiento que como nosotros deberíamos vivir, porque va a haber el juicio. Vamos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Vamos a leer qué nos dice la palabra sobre esto, ¿ya? Apocalipsis, el último libro de la Biblia, comenzando desde el 11. Y dice Juan: y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Vi a los muertos, tantos grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos entre el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo con las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó sus muertes, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Para eso, los creyentes que seamos arrebatados estaremos esperando este acontecimiento, que el gran juicio, donde nadie se va a escapar, cuando venga Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, a cobrar toda la maldad del anticristo y todo lo que nadie se va a quedar sin paga. De eso sí, aparentemente dice la palabra que el anticristo va a triunfar solo por un tiempo limitado. Ya le digo, si nosotros nos detuviéramos a leer cuáles son los juicios, estaríamos deseosos, viviríamos con el deseo de yo vivo para ser digno de ser arrebatado. Yo no me quiero quedar en esta tierra para nada, que se quede todo lo material, y oro y pido a Dios porque mi familia, mi generación entienda que lo más importante, como dijo Jesús, es lo espiritual, es lo celestial. Y vamos a leer otra porción de la palabra para terminar entendiendo bien. Vamos a leer en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento nunca se enseñó sobre el arrebatamiento? ¿Sabe desde cuándo se enseña? Se enseña desde que vino Jesús. Él nos trae esa gran noticia y esa gran oportunidad, ese gran, ¿qué le digo yo? Esa gran bendición. Vamos a leer 1 Corintios 15, los versículos 51 al 53. Dice así: permítame, dice Pablo, ¿no?, revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Imagínense, estamos aquí y de repente escuchamos la trompeta de Dios.
Dice que en un instante nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos espirituales. ¿Sabía usted que Jesús, hasta que resucitó, Él tenía un cuerpo normal? Después que resucitó, Jesús ya tenía un cuerpo espiritual. Por eso Él podía cruzar las paredes. Estaban los discípulos conversando y Él de repente llegaba. Nadie le abría la puerta. Él entraba. Porque el cuerpo espiritual, la transformación que vamos a recibir es que saldremos volando. No habrá quien nos detenga porque ya no estaremos en este cuerpo mortal. Ya seremos transformados. ¿Pero qué tiempo? En un abrir y cerrar de ojos. Por eso es ahora el tiempo de prepararnos. No es de esperar. Señor, espérate, Señor. No, es ahora el tiempo de prepararnos. Dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Cómo? Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá lo siguiente: la muerte es devorada en victoria. O muerte, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Bueno, estamos hablando del arrebatamiento. ¿Qué acontecimiento más grande? Yo quiero preguntarle en esta tarde. Le invito a hacer primero una reflexión. ¿Por qué, iglesia, viene Jesús a arrebatarla? ¿Por el que está frío? ¿Por qué? ¿Por el que está en pecado? ¿Por el que tiene doble vida? ¿Por el que primero son sus cosas materiales? Primero soy yo, primero tengo que divertirme yo, primero tengo que hacer las cosas yo. ¿Sabe que no? Cristo no va a venir por esa gente, ni cuenta se van a dar. Cuando van a escuchar la noticia, ¿qué pasó? Se fueron. ¿Y yo? ¿Por qué? Porque no quisimos escuchar. Nos cerramos nuestros oídos a la palabra de Dios. Para eso es necesario que estemos todos los días como cuando usted va a viajar. Cuando usted va a viajar, está arreglando su maleta. A ver, ¿qué voy a necesitar? Esto también. Yo tengo la costumbre que cuando voy a viajar, el día anterior arreglo mi maleta. Nunca la arreglo ese rato. ¿Sabe por qué? Porque me olvido lo que voy a llevar. Así debemos estar con Cristo, listos. Si tenemos una dificultad, arreglarla. Si fallamos, pida perdón. Puede ser esta noche, puede ser mañana. Pero lo que sí le digo, que el tiempo está cerca. La palabra de Dios lo dice. Ahora de usted depende. ¿Quiere? Si usted quiere, pues Dios le está llamando, Dios le está dando la oportunidad, porque Él no quiere que nadie se pierda. Mientras eso no suceda, ¿qué debemos de hacer? Mejorar nuestra relación con Dios, poner en orden nuestra vida, establecer prioridades. ¿Quién es lo primero en mi vida? Predicar su palabra. Hasta que Dios nos dé aliento de vida. El tiempo aquí es para predicar, es para enseñar, es para llevar las buenas nuevas de salvación al que no lo conoce, al que está perdido. Buscar los medios, buscar las estrategias, no rendirnos. Decir, ay, no quiere escuchar, ay, no. Qué terrible. Le quiero contar algo. Una vez una hermana tuvo un sueño, hace años. Y ella dice que ella soñó que ella estaba acostada
durmiendo, y de repente sintió, se levantó y ella comenzó a ascender. Dice que ella iba ascendiendo y ella veía a su hermano que estaba dormido. Y ella decía: Señor, mira a mi hermano. Dice: yo lo quería llamar, yo quería despertarlo, pero él estaba dormido, como cuando usted duerme, pero profundo. Y ella dice que conforme iba ascendiendo, de su memoria iban borrándose los recuerdos. Porque dice: yo quería regresarme al ver mi hermano dormido. Yo no quería que mi hermano se quede. ¿Qué significa este sueño? Mucha gente está dormida. Mucha gente está entretenida. Mucha gente está haciendo cosas, pero no las cosas de Dios. El Señor nos está hablando. Cristo viene. Viene por su iglesia, pero por una iglesia santa, por una iglesia pura, por una iglesia que le tema, que le respete, que lo honre. Porque el ir a una iglesia no quiere decir que yo esté listo para el arrebatamiento. Es mi vida íntima con Él. Es mi relación, por eso es la cruz, la relación el hombre y Dios, y la cruz con sus semejantes. Cuidemos nuestra relación, cuidemos esta salvación tan grande, porque qué privilegio tan grande irnos con el Señor. Ese debe ser nuestra meta. Esa es mi meta. Esa es mi meta, irme con el Señor. Por eso cuando cometo un error, me arrodillo, pido perdón, y si a la persona que le he ofendido, también le pido perdón, porque no quiero que nada interrumpa ese gran acontecimiento. Quiero estar allí, y ojalá también quiera estar usted. Bueno, esperemos que esto es un temita largo, pero por cuestión de tiempo lo dejamos. Ojalá usted también se anime a seguir leyendo, a preguntar, a investigar, para que no debemos tragar entero. Debemos investigar y saber que si lo que nos están diciendo es cierto o es mentira. Bendiciones, todo tiempo, nunca se olvide, Cristo viene, debemos estar preparados.